Mayo se ilumina en esta ocasión especial en la que la mujer cobra importancia y centro de nuestra atención. Buenas noches a todas y todos nuestros escuchas, amigos, en toda la República Mexicana y allende nuestra frontera. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla, quienes los saludamos y les pedimos nos acompañen en esta su hora nacional plena de presencia de mujer. Porque ahora que se aproxima la celebración del Día de las Madres, también se aproxima la reflexión de lo que significa esta conmemoración como hijas e hijos. Por lo pronto les diremos que viajamos en el sonido que nos hermana para tocar los temas del cuidado de la salud de las mujeres. El derecho de madres e hijos a la lactancia. La decisión de ser madre sola voluntariamente. La situación de las madres migrantes. La revisión de la trayectoria de una gran escritora mexicana, Laura Esquivel. Y la presencia de Alejandra Ábalos con su más reciente producción. Todo por su orden y con gusto. Así que permítanos acompañarles y también ustedes a nosotros. Bueno, acompañémonos mutuamente en esta emisión que rompe las fronteras, porque allí donde nos escucha, está México. La hora nacional, el sonido que nos hermana. Una mujer talentosa siempre será un polo de atracción para descubrir el lado femenino de la expresión humana. Pero una mujer escritora y talentosa es un imán fuerza alrededor del cual giran voluntades que alimentan y se alimentan de su obra. Y ese es el caso de nuestra invitada de hoy en la Hora Nacional. La talentosa escritora, guionista y dramaturga, por nomás decir algo, Laura Esquivel. Bienvenida. Gracias. Gracias. ¡Qué lujo! Sí, de súper lujo, maestra. Oye, pero hay que empezar por el principio. Tú naces, tú creces en una ciudad de un tiempo análogos, cuando, somos dos, cuando se hablaba por teléfono en las casetas, en la miscelánea, en la tiendita. En la tiendita te daban permiso, sí. Cuéntanos cómo era esa ciudad que ya se nos fue y cómo es que te dedicaste primero a la educación infantil. Fíjate que yo nací ahí a una cuadra del Metro Normal. No sabes qué bella era la colonia. Y entonces fíjate que curiosamente meto aquí un comercial. En la pandemia tuve una página que se llamaba Lo que yo vi. Y es precisamente eso que yo vi hace más de 70 años y cómo se fue cambiando y se fue modificando para mal. O sea, cómo vivíamos en una comunidad y cómo nos ayudábamos. En uno de mis primeros capítulos es cuando no había plástico, cómo se iba al mercado, cómo te daban todo en un cucurucho, cómo llegabas y ese cucurucho se extendía, quitabas las verduras, lo que fuera, lo planchabas, con eso se iba a limpiar los vidrios porque además quedan preciosos. O se lo ponían a los pájaros porque había muchas jaulas. También las jaulitas, haz de cuenta. Entonces, sí, creo que hay mucho de lo que podemos hablar, pero de ahí es de donde surge toda esta relación mía con la comida, con la comunidad, con las familias, con las historias de las familias, que luego, se va plasmando a futuro. Y yo viviendo ahí junto a la Normal de Maestros, obviamente lo que quise fue ser maestra y después me especialicé en teatro para niños. Y de ahí es donde nos dieron, en la Secretaría de Educación Pública, nos dieron un programa de televisión aquí en el Canal 11. Ahí es donde yo empiezo a escribir. Y después me paso a la dramaturgia y después a la narrativa. Yo tuve un centro de talleres artísticos para niños y ¿sabes quién quiero mucho y me encanta? Entró cuando tenía 12 años, Lino Nava de La Lupita. ¿Cómo crees? Y él tomó el taller de rock que daban Briseño y Eve. Tuve, no sabes la cantidad de talleres de maestros, de y alumnos, de puro nivel. De primer nivel. Hay veces que de pronto me voy a la Cineteca o X y me dicen, oye, ¿te acuerdas de mí? Yo soy fulanito tal. Híjole, no tanto. Pues yo fui a tus talleres y ahí decidí dedicarme al cine o al teatro. Tengo varios que se dedicaron al teatro. Tengo hasta chefs. Fue una experiencia muy bella. Comprobar que en verdad lo que uno va sembrando, uno no se da cuenta
lo importante que es compartir y fomentar la imaginación, la creatividad y conectar eso y dejarlo ahí como semillita en la gente, porque es un arma que vas a utilizar para siempre cada vez que tengas que enfrentarte a una situación. Los niños que saben que no hay cosas que no se puedan cambiar o transformar son los que están capacitados para actuar y para hacerlo. Y para hacerlo, ¿verdad? Digamos. Y ahora que los niños y los jóvenes retoman su importancia en el desarrollo de los pueblos, cuéntanos de la experiencia del Centro de Invención Permanente. Esa era lo que pretendíamos precisamente, que la gente fuera capaz de ver el mundo nunca como es, sino como puede ser. Y que los niños, fíjate que no entran a esa idea que el mundo de los adultos ha asimilado y aceptado como tal, de que las cosas tienen un solo significado, ¿no? Entonces esta mesa solo es una mesa, pero para un niño puede ser una manzana, puede ser el mar, puede ser la luna, puede ser lo que sea. Eso es lo que más me maravilla de trabajar con los niños, que con ellos tú puedes realmente el imaginar. Es una actividad importantísima. ¿Qué obra literaria surgió en esa época? Ahí surge como agua para chocolate. En ese momento. ¿Ahí empieza a sembrarse en tu cabeza o la empiezas a escribir? No, fíjate que yo creo que se sembró mucho antes, pero fue hasta el año de 86, 87 que yo empiezo a escribirla. Pero ese no fue tu primer acercamiento con la escritura, ¿no? Con la escritura sí, yo más bien escribía teatro, escribía obras es que primero de teatro. Fuiste dramaturga. Ajá. Oye, Chidoguán, el Tacos de Oro. Chidoguán, ese fue mi primer guión de cine. ¿Y qué tal el viaje a la isla de Colitas? Que ya ni se anda a acordar de eso. Era una muy bonita serie. Era muy linda. Esa hice la obra de teatro también. Y duró años. Empiezas escribiendo teatro y de ahí... Pasó al cine y del cine a la novela y de la novela regresó al cine. ¿Y qué es más complejo? ¿Escribir drama, o sea, la dramaturgia, o escribir ya en sí una novela? Fíjate que para mí va junto con pegado, porque como mi base fue la estructura dramática de teatro, para mí es importantísimo. Yo cuando voy a escribir un guión, yo utilizo primero la estructura que ya mezclé con la de cine, la de teatro con la de cine, hice una, y primero yo escribo, haz de cuenta que voy a hacer una película o una obra de teatro. Y todos los personajes, hago el análisis y hago todo ese trabajo que es pues muy importante, que de pronto ya no todos los cineastas lo hacen. Ah, pero entonces se siente hueco el personaje. Exacto, porque entonces sabes que se queda muy rico, hay mucha carnita y entonces cada diálogo tiene una importancia y una conexión. Entonces así es como yo trabajo y me gusta muchísimo porque me da una seguridad. Yo al principio cuando me decidí a escribir como agua para chocolate, yo tenía amigos teatreros, titiriteros, de todo, y tenía algunos escritores y yo les decía, oye, pero que no hay así como una técnica, así como hay para escribir teatro o televisión o cine. No, maestra, no, la novela es mágica y tú tienes que empezar y los personajes se van a ir por donde ellos quieran. Y yo decía, no, pues es no, que yo no, tantito, pues no, que se reporten, que no se mandan con solos, la dueña, pues oiga. coma. No, imagínate Mamelena que hubiera decidido a la mitad Claro. ser buena, me arruina todo. Yo sí creo que hay que tener muy claro qué función están realizando cada uno de los personajes y por qué. Amiga, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos aquí en la Hora Nacional con la maestra Laura Esquivel. Amigas y amigos, para la mayoría de quienes nos escuchan, son evidentes los beneficios conocidos de la lactancia materna, tanto para las madres como para las hijas e hijos, por los fuertes lazos alimentarios y afectivos que se generan. Claro, y es conocido que el ejercicio de amamantar en la mujer reduce riesgo de depresión posparto y previene enfermedades tanto en la madre como en las niñas y niños.
Para aumentar nuestro conocimiento sobre los beneficios de la lactancia y el derecho a ella, contamos con la presencia de Mónica Flores de la asociación La Liga de la Leche. Es un gusto estar con ustedes. Al contrario, qué honor, gracias. ¿Y a poco hay pruebas científicas de los beneficios de la lactancia materna? Una sola gota de calostro obsequiada en el momento en el que nace el bebé. ¿Qué es esto del calostro, perdón? El calostro es esa primera secreción que se produce en el momento en el que nace el bebé. Es un bombazo anticuerpos. Gracias a ese calostro, esa primera secreción, que entonces provee no solamente todos los anticuerpos para protegerlo en el momento del nacimiento. Yo a esto le denomino el cuarto regalo, porque es el que les va a permitir no solamente recuperarse del proceso de nacimiento, energéticamente hablando, no. A través de la leche la madre envía anticuerpos, envía energía, envía factores que son analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos, ansiolíticos, muchos otros componentes. Esa es por la parte bioquímica. Pero a nivel estructural, no es lo mismo remover la leche de un pecho que de un biberón. Tiene un impacto en todo lo que es el desarrollo de la fisonomía, que más adelante va a tener un efecto pues en lo que se quiera desempeñar el bebé. No es lo mismo un bebé prógnata, por ejemplo, la forma en que sellan los huesos es diferente. Los que nunca reciben leche materna son más propensos a enfermedades de otitis. Y por si esto fuera poco, amamantar reduce más del 70% de los problemas que pueden causar en la adolescencia suicidio. Como la leche materna desarrolla componentes o entrega componentes que son propios de nuestra especie, los niños, no importa que coman lo que coman, el cuerpo modula, ¿no?, el funcionamiento orgánico. Cuando nosotros damos leche de fórmula, lo que se está dando es leche de vaca. Y las vacas tienen, para empezar, otro sistema digestivo totalmente diferente. Y además hay proteínas especializadas que le indican al cuerpo que ya tuvo suficiente. En el pecho los bebés no se sobrealimentan. El tema es que ellos aprenden a que la única manera de modularse emocionalmente es comiendo. Entonces no solamente tenemos impactos a nivel bioquímico, sino a nivel emocional. Hay un estudio del 2016 por esta serie Lancet, en donde se documentan ya todos los beneficios que reporta a nivel cognitivo. Tan solo aumentando el 15% la lactancia materna en los primeros 6 meses, hay un aumento del coeficiente intelectual de hasta en 5 o 6 puntos. Todas podemos amamantar. Mira, las únicas condiciones por las cuales no podríamos amamantar en realidad han sido creadas por el estilo de vida. Aumentos de pechos, reducciones estéticamente, y aún así, cuando una mamá se entera, la biología es tan maravillosa. Yo digo la tecnología con la que venimos equipadas, porque de la lactancia depende la preservación de la especie. Claro, pero el tema sería entonces generar la conciencia de que sí hay muchas maneras de llegar a ese camino, a poder amamantar. Yo en 17 años que llevo trabajando en esto, no conozco a una sola mujer que cuando sabe lo que va implícito en amamantar, claro, no solamente es este vínculo, no elija hacer lo necesario. Claro, una gota cuenta. Es muy importante informarlo. ¿Qué es la Liga de la Leche? La Liga de la Leche es una organización conformada por mujeres de acuerdo a los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud. Todas somos mujeres que hemos amamantado, que hemos vencido muchos mitos, porque la industria se ha encargado de decir que eso es lo único que debes de dar, 6 meses. Entonces, cuando nos empezamos a acercar a los 6 meses, empieza una presión social de que ya debes de destetar. Peor si llegas al año. Y los estándares internacionales dicen que la leche materna es el alimento principal el primer año de vida. Pero deseablemente se recomienda llegar a los 2 años o más. La Convención sobre los Derechos de los Niños busca garantizar el desarrollo integral con un nivel de vida adecuado, garantía desde la primera infancia y lactancia. ¿Este derecho se cumple al 100% en nuestro país, esta premisa, o la mera verdad no? De hecho, el viernes pasado, justo con el Día del Niño, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado internacional a que nos uniésemos todos a dar a conocer los beneficios de la lactancia, porque se cumplieron 100 años de haber sustituido la leche materna por fórmulas sin consentimiento informado. ¿Consideras que hay alguna manera ideal, digamos, como de acercar toda esta información para ser conscientes a las madres de la importancia de la lactancia? De hecho, el 25 de enero de este año se firmó ya en el Senado y está en el Diario Oficial de la Federación que las madres tienen derecho a ser informadas en la primera cita prenatal. Qué importante eso. A las mamás se les invita a que pasen a un curso de lactancia, en donde nosotros como Liga de la Leche tenemos grupos de apoyo, en donde estamos compartiendo esta información. ¿Y cómo va la legislación laboral? ¿Funciona este derecho de lactancia por 12 semanas con salario pagado? ¿Cómo va esto? En nuestro país, gracias al 25 de enero que se firmó en el Diario Oficial, ya hoy se cuenta con la posibilidad de que si la madre lo elige,
pueda tener permisos hasta los 2 años, estos 2 de lactancia materna mientras está trabajando, adicional a los 6 meses exclusivos. De hecho, los lactarios es parte de lo que se promueve, ¿no? Que existan lactarios en todas las instituciones públicas para que las madres puedan entrar allí a tener un espacio privado, higiénico, para amamantar a sus hijos. Y no todas las madres tienen, por ejemplo, acceso a redes. Hay que encontrar más medios para acercar la información y estar cerca de ella. Por eso la Hora Nacional creo que es un medio extraordinario por el alcance que tiene al número de familias. Nosotros estamos trabajando también para que más hospitales del sector público, que es donde se atiende al mayor porcentaje de las familias, puedan tener derecho a esta información. Totalmente. ¿Nos podrías dar las redes, la página, todo de la Liga de la Leche? Sí, nos pueden encontrar en la Liga de la Leche de México. Ustedes buscan la Liga de la Leche, van a encontrar la oficial es la Liga de la Leche de México. También pueden encontrar recursos en la página de la Liga de la Leche Internacional. Mónica, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por un la gusto. hora y la oportunidad. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Amigas, amigos de la Hora Nacional, está con nosotros una mujer de gran talento e indiscutible belleza. Mujer con una gran sensibilidad social, que además hoy nos va a platicar de lo que será su más reciente producción. Pues démosle una calurosa bienvenida a Alejandra Ábalos, que está aquí en su Hora Nacional. ¡Qué belleza! Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, de verdad. No saben cómo escucho este programa. Ay. Oye, ¿cuánto camino recorrido desde el Padre Gallo, te acuerdas? Sí, desde allá el en Padre Cuetzalampué. Exacto. Yo ya me fan tuya desde ese día. Muchas gracias. Pero desde Fer. ese día. Tengo la fortuna de cumplir el próximo año 40 años de trayectoria artística. ¿Qué tal? Y estoy muy contenta por ello, porque creo que he tenido una carrera de lo más versátil, de lo más llena de oportunidades. Cada vez que fluía yo con la vida, me daba siempre una nueva oportunidad. Qué bonito. No, nos tienes que explicar cómo fluye uno. A ver, ¿cómo le hace? ¿Cómo sé que me estoy oponiendo o que estoy buscándole por donde no debo? ¿Y cómo sé que estoy fluyendo? Danos una idea, porque tú, ¿cómo sabías por dónde tocaba en ese momento? Bueno, porque normalmente uno es temeroso a lo desconocido. Bueno, sí. Entonces, cuando te ofrecen alguna oportunidad, tu instinto primero es decir, qué bonito y qué padre que me hayan pensado en mí, pero después tu mente te juega las jugarretas de, ¿y si no doy el ancho? ¿Y si no puedo con esto? Esa es la, digamos, la condición que tú tienes que siempre sortear en tu vida. Ay, pero es que le da a uno miedo equivocarse, decidir claro. chueco. Eso es cierto, pero las equivocaciones más grandes de mi vida me han enseñado que el mejor camino para aprender es la equivocación. Claro. Entonces, lo he tenido que no hacer. se vea como un fracaso, sino como una enseñanza. Exactamente. Un ensayo. Siempre. A mí me da mucha curiosidad, ¿cómo fue tu acercamiento a empezar a componer? Todos te conocemos como cantante, como actriz, pero poco... Me poca gente río sabe. porque me rompieron el corazón desde muy niña. Tuve un enamorado y yo estaba muy chiquilla, ¿sabes? Era como enamoradiza. En esa primera, digamos, acercamiento al dolor real de haberme enamorado y no ser correspondida, me metí mucho en la música. Escuchaba canciones. Ay, hay que súper- agradecerle de verdad, a ese ese muchacho. inútil, por favor, qué bueno. Si no, no hubiéramos tenido a Nos Alejandra estás Ábalos oyendo. para O tanto sea, tiempo. al final, eso es lo que detona. ¿Y qué era? ¿Vecinito, maestro o era más grande que tú? Hijo de Marco Antonio Muñiz. Ándale. Coque Muñiz. Pues ya estuvo acá con nosotros en la Hora Nacional. Exactamente. De lo que te perdiste, Coquito. Coque, ¿qué pasó? No, él y yo siempre llevamos una Muy buena gran relación. amistad, buena Sí, relación pero es que al esa es paso la de los cosa. años. Aquí en esta profesión nos conocimos muy jóvenes en el Centro de Capacitación de los Iniciadores de la Televisión Mexicana antes de Televisa. Y eso fue para mí muy importante. Fueron 2 años de gran aprendizaje de todo tipo, técnico, de iluminación. Les enseñaban de todo. De todo. ¿Qué tal? Pero también tuviste técnica Stanislavski. Sí, mis maestros, que fueron maestros de la universidad y de Bellas Artes, gracias a Dios, fueron personas que me guiaron en este camino de la actuación, que yo no conocía en mí como parte de un talento. Hasta que llegaron a mi vida esos maestros, Julio Castillo, Hugo Argüelles, No, bueno, el gran bueno. escritor. No, pues las vacas sagradas. Oye, ¿a poco tú crees que has cometido algún error a nivel profesional? Que ¿Cómo hayas no? dicho, ay, esto no lo tendría que haber hecho. Tuve la oportunidad de poder ingresar como estelar del elenco de la película Como Agua para Chocolate. ¿Y? Y no acepté ¿Pero la por invitación. qué?
Porque yo estaba en ese momento teniendo una gira muy apretada de presentaciones personales como cantante. También. Y en su momento me dio mucha flojera Decir, voy a parar todo, tengo que reagendar. pararlo y tengo que, de verdad me iba a quedar. Puede haber sido un Aviéntate el parteaguas en tu musical. carrera, ¿verdad? Exacto. Oye, pero platícanos ahora de esta producción, de estos éxitos reunidos en Cera. Sí, por supuesto. Será es el nuevo sencillo que estoy promoviendo. Sus autores son Cristina Baroa, Nuria Domenech. La compañía productora está en Los Ángeles, se llama Moon Music. Es compañía disquera de Cristina Baroa. Ella maneja en exclusiva a un gran guitarrista de flamenco que se llama José Antonio Rodríguez. Ya hemos hecho 3 interacciones como una colaboración artística desde que empezó la pandemia hasta el Qué momento de hoy. emocionante. Y él fue uno de los que me convocó, digamos, en el plan de, a ver, Alejandra, cántate tu tema icónico Amor, Fascíname, con la guitarra flamenca de José Antonio. Imagínate. Hicimos una fusión increíble. Después fue Luz de Luna de Álvaro Carrillo, una gran canción. Wow. ¿Y le has metido un poco al cantejondo? Al cantejondo, claro, cantando ay. con Luz de Luna, pues Cantaora. casi, no te creas, pero sí creo yo que tenía yo que hacer unas inflexiones vocales Muy para que eso se difíciles. sintiera, ¿no? Oigan, es dificilísimo. No, sí es difícil. Te acabas es la voz y no lo sabes hacer. Pero yo tengo muchas técnicas. Desde que era niña tuve grandes maestros de canto. El último también fue de Bellas Artes, Luis Rivero, en paz descanse. Imagínate, cómo Y no. Luis Rivero fue el que me enseñó a no tener tabús con mi voz. Él me dijo, vas a tener que resetear tu mente. No puede ser que digas, estoy en un aire helado y no Ya, puedo cantar. Ya no estoy Pero, en voz. ¿a Ya no tengo la voz, ¿A poco ¿no? todo esto de la alimentación, esto no influye en Bueno, las en mi cuerdas caso, vocales? No yo debiera. no lo contemplo como algo adverso, ¿no? Desde hace tiempo yo, te voy a ser sincera, voy a un estudio de grabación, me compro un paquete de papas grandes. Pecado Y pecado para los cantantes. De verdad sí, y como papas al mismo tiempo que canto. Dios, qué Eso maravilla. no es problema para Qué mí. maravilla. Pero la verdad es sí, creo que fue eso, el A ver, resetear la ahorita que mente. le acaban de dar cacahuate japonés, vamos a ver si es cierto. Tantito, Sí. estilo Una capelita, cantejondo, maestra. alguna de 10 segundos. Un tantito estilo cantejondo. Ok. Para que vean nada más, ahora sí, Si que las el papas influyen. tamaño de doña Alejandra Ábalos. Venga. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divina la ilusión que tú me diste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Miren, Un cantejón. Se me erizó la piel de emoción. Gracias. Oye, Ale, estás ya a la modernidad en todas las plataformas y demás. Dinos tus redes y cómo vamos a ir siguiendo estos sencillos. Adelante. Claro que sí. Buscamos las 2 producciones. Así es. Pero estás como Alejandra Ábalos. Sí, Qué en bonito. las redes sociales estoy como Twitter Ábalos Ale, Instagram Ale Ábalos R, Facebook Alejandra Ábalos Oficial, mi canal de YouTube, todavía no tengo TikTok. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos. Nuestro correo, lahoranacional@segov.gov.mx. O llámanos al 55 51 40 80 21. En Twitter estamos como La Hora Nacional. En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional Oficial. Búscanos en nuestras páginas gov.mx/La Hora Nacional o en rtc.gov.mx. Tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx. El dolor de una madre desaparecida es semejante a la sensación de perder el piso, de caer en el vacío sin luz, sin fondo, sin esperanza. Una madre que desaparece es un golpe de mar en los ojos. La sangre arremolinada en el pensamiento es la oscuridad para la que no alcanza Oda la luz de la alborada. Amigos y amigas de La Hora Nacional, fíjense que el fenómeno migratorio, pues es una realidad poco conocida que se ha hecho visible en los últimos años, sobre todo pues porque México es un territorio de tránsito hacia los Estados Unidos, meta
de un alto porcentaje de las personas migrantes. Y más aún la problemática de las madres adultas acompañadas de niños. Para hablar de las madres migrantes y su realidad contemporánea, contamos con la presencia de Rocío Osorno, investigadora especialista en temas de migración, género y políticas públicas. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de este tema. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, se sabe que alrededor de 272 millones de personas migrantes en el mundo, durante 2020, 48% son mujeres. ¿A qué se podría asociar esta situación? ¿Se podría hablar ya de una feminización de la migración? Bueno, en sí las mujeres siempre han estado presentes dentro de lo que son los flujos migratorios y lo que le conocemos como el stock, es decir, aquellas personas que ya son o ya están instaladas en el país de destino. Esto también implica que no solamente hay que pensar en la parte de los números, sino que los está llevando precisamente a la toma de decisiones para poder migrar. Entre ellos tiene que ver las razones, sí, de reunificación familiar, pero también tiene que ver mucho por cuestiones de índole económico, por esta idea de buscar mejores fuentes de ingresos, poder mandar remesas a su familia para que puedan a lo mejor comprar, no sé, desde alimentación, ropa, pero también algo elemental, ¿no? Que son la educación y lo que es la salud, ¿no? Cubrir estos tipos de gastos. Cuando hablamos de feminización de la migración es también pensar que las mujeres no solamente migran por cuestiones de dependencia o de relaciones familiares, sino también por intereses de carácter individual, independiente y por razones también de índole económico. Pero otra de las cuestiones que también no necesariamente siempre se ve, pero es la cuestión de la violencia intrafamiliar. Muchas veces, aunque no lo señalan que vivieron alguna situación de violencia, digamos desde su lugar de salida, sí señalan o se indican que hay alguna relación que también los motivó a salir porque sufrían a lo mejor el acoso de alguna pandilla o también estaban teniendo alguna extorsión. En el momento del tránsito también se pueden ver situaciones como que les quitan los papeles para el paso. ¿A qué otras violencias se enfrentan? Porque vienen huyendo de algunas, como la misma violencia económica, y ahora en el camino se enfrentan con muchas otras. Bueno, hay una cuestión también en este sentido, ¿no? Del paso o también la falsificación de documentos. Todo esto genera ciertas restricciones para la cuestión del paso a nivel regular, a través de una situación regular, ¿no? Sino que también hay una cuestión de abandono y robo por parte también de los polleros, en algunas ocasiones también de autoridades. También otra violencia que podría verse, que no tiene que ver necesariamente con una cuestión de opresión o algo directo, pero sí puede ser esto de la necesidad de pasar o atravesar el río, por ejemplo, sin saber nadar. Toda esta cuestión también tiene que ver con normas, con ciertas prácticas que van a más atrás, que habla de una violencia estructural, ¿no? Que constantemente estamos viviendo. ¿Cómo se modifica el ejercicio de la maternidad de una mujer madre migrante? ¿Enfrentan los mismos retos de una mujer que migró sin hijos o de otra mujer que fue deportada? ¿Ellas a qué se enfrentan y cómo cambia su vida de madres? Bueno, son varias cosas las que suceden, ¿no? Dentro del proceso de la migración, cuando ellas, por ejemplo, se separan del lugar de origen y se van al lugar de destino, con esta cuestión, estos patrones que tenemos a nivel cultural. Por ejemplo, muchas veces a nivel de la maternidad se nos cuestiona, ¿no? El salir a trabajar por el cuidado de los hijos, estar fuera, digamos, un determinado periodo de tiempo, pero si a eso le agregamos una distancia geográfica que va a involucrar que la persona o la mamá tenga que estar prácticamente, no solo días, sino incluso años, se hace presente, ¿no? Buscar nuevas estrategias para tratar de, digamos, mantener estas relaciones con los hijos, también de mantener los cuidados, establecer, por ejemplo, redes con sus familiares, con la comunidad para la atención, cubrir ciertas necesidades. Otra de las cuestiones que también se da mucho es esta idea que se ha visto, sobre todo ahora ya con las nuevas tecnologías, por ejemplo, esta participación a través de las redes sociales, a través de las llamadas, videollamadas, toda esta cuestión que hace que se vayan acercando y que también permita, ¿no? Una mayor cuestión a pesar de la distancia. Y otro punto a señalar es qué pasa cuando esta, digamos, separación no solo se da por un proceso de decisión o alguna situación de estrategia de sobrevivencia familiar, ¿no? Sino se da intempestivamente, por ejemplo, con el tema de la deportación. Eso aún profundiza, ¿no? Las situaciones en que las madres
madres, por ejemplo, que son deportadas de Estados Unidos, muchas veces no regresan a sus comunidades de origen, sino prefieren estar en la frontera con el fin de poder establecer ciertos vínculos o incluso poder encontrarse a través de las, digamos, de la línea. O para intentarlo poder... una segunda y una tercera y una cuarta vez, porque allá tienen todo. Muchas ya dejaron casa, cuentita de banco y claro, hijos. Y eso es tremendo. Ay, está muy interesante, maestra, pero tenemos que hacer una pausita. Regresamos a hablar de madres migrantes en un instante. ¿Cuánto de las tradiciones, de la cosmovisión y, por qué no, de hasta las lenguas maternas provienen de los arrullos que pasan de generación en generación? Hoy nos hablan de esto y nos deleitan con algunos nuestros amigos de La Voz del Pueblo. El arte se comparte. Esto es La Voz del Pueblo. La canción de cuna es más que un recurso para arrullar a los bebés. Es una experiencia que genera un vínculo importante con los hijos. Hoy, con motivo del Día de la Madre, hablaremos de este género presente en todas las culturas del mundo. La primera canción de cuna de la que se tiene registro fue alrededor del año 2000 a.C. Se encontró grabada en una pequeña tabla de barro y se piensa que un babilonio la escribió mientras la madre cantaba a su hijo. El lenguaje universal de las canciones de cuna es milenario. En nuestro país, la interacción con la lengua materna comienza antes del nacimiento. Las palabras se vuelven conjuros para frenar el llanto e inducir el sueño de una manera casi hipnótica. La canción de cuna en lengua náhuatl, Macochi Pitensi, es un claro ejemplo. La traducción dice así: duerme mi niñito, que no despierte mi hijito, duerme, duerme mi xocoyotl, que no despierte mi querido xocoyotl, que no despierte mi querido hijito, duerme, duerme mi niñito. Las canciones transmitidas a través de la tradición oral son el reflejo de la cultura de la infancia. A continuación, la traducción del canto maya Konesh, Konesh. Vamos, vamos, niños, ya. Se va ocultando el sol. Ay, estoy llorando así como llora un niño. Vamos, vamos, niños, ya. Se va ocultando el sol. La canción de cuna arrulla, relaja y calma al bebé, pero en esencia es una herramienta oral para que los pequeños reciban la herencia lingüística de la cultura en la que les toca nacer. Makuchi kuchi no shokoyo. El arte se comparte. Esto fue La Voz del Pueblo. La hora nacional. El sonido que nos hermana. Y regresamos, seguimos aquí platicando con la maestra Laura Esquivel. Como agua para chocolate, evidentemente es, al menos para los que estamos de este lado, como tu trabajo más emblemático, pero ¿hay algún otro trabajo particular que a ti te resulte muy entrañable, independientemente a como agua para chocolate? Bueno, mira, La Ley del Amor es uno que para mí sí tiene un significado especial porque lo escribí en un momento de mi vida que era muy difícil, después de un divorcio muy doloroso y todo un proceso de reinventarme yo misma, y creo que le ha ido bien porque se fue convirtiendo en un libro como de culto, pero era la segunda novela y es una novela que es multimedia, lleva música, lleva súper novedoso, no había salido nunca. No existía nada. Produje el disco, el cómic, yo lo pagué también con un ilustrador maravilloso español. Estaba el cómic, estaba el disco y tú tenías que poner la música e ir viendo la música con la imagen. Mi experimento era que el lector
viera y escuchara al mismo tiempo que el protagonista. Se convertía en su cómplice. Que ahora una versión podría ser hasta como, a lo mejor otra cosa. Era un videojuego, casi. Casi. Ahora hay una versión más acercada a lo que yo quería. Es una versión en... ¿Plataforma? Sí, te metes y sí tiene, el cómic ya tiene cierto movimiento, no es video, pero tiene un poquito de movimiento y ya va compaginada la música. ¿Por eso sientes que te adelantaste un poco, que faltaba un poquito más de herramienta tecnológica? Es más, no saben, fue muy chistoso porque esto la escribí después de Como Agua para Chocolate. Entonces los editores americanos me dieron un adelanto y yo la termino y voy y vengo, y el día que tengo que irles a entregar todo, voy muy feliz y entonces le digo, mira, y aquí está es el cómic y aquí tengo el disco. ¿Cómo? Sí, es que es un disco, tú pones las imágenes y entonces... No. Los libros se venden en las librerías, los discos se venden en las discos. Que era justo el momento de coyuntura. ¿De dónde surgió la idea de a Lupita le gustaba planchar, entonces que se hiciera novela gráfica que les quedó divina? Ay, quedó divina. La verdad, quedó muy padre. ¿Eso fue gusto tuyo o ya te sacó la propia editorial? No, eso fue mío. Y además quedó de veras. La hizo un sobrino mío que quiero mucho, muy talentoso, Jordi Castells, y él hizo esa versión que es genial de A Lupita le gustaba planchar. Y bueno, ahí hemos ido avanzando con las cuestiones tecnológicas y ahora, por ejemplo, se va a convertir en libro lo que yo vi y va a llevar audio, lleva peliculitas de la época. Una de las cosas que yo narro en lo que yo vi, había un concurso en la radio de eso que tenías que ir a votar y en mi casa no teníamos teléfono, pues no. Entonces no sabes lo que fue. Ya íbamos mi hermana y yo a casa de la abuela y a la farmacia. Yo voto, era la Sonora Santanera contra los Tribunos. El grupo que ganara iba a ir a tocar a tu casa. Y en la noche anunciaron el ganador. Entonces dicen, ¿qué creen que? Quién sabe si fue cierto, pero dijeron que había habido un empate y entonces los dos grupos iban a tocar a la casa de una ganadora. Y sale mi hermana de ganadora. Entonces, y la tocada era al día siguiente. No, bueno, corrimos como locos. Mi mamá, mi abuelita, en nuestra casa era imposible, entonces la abuela prestó, que vivía enfrente, su casa, aquí en Amado Antes no Nervo. pintaron porque se acostumbraba, ¿eh? No, bueno, no saben. Se salió de control. En mi casa, la Sonora Santanera, yo tenía como 13 años. Ya ahorita se está ensayando en Londres. La puesta en ballet, no lo van ustedes a creer, de Como Agua para Chocolate. ¿Cómo lo dicen en inglés? Like Water for Chocolate. Y se hizo ballet con el Royal Ballet. Se estrena en junio. Ya se paga por entrar a los ensayos. Esto sí no te lo imaginaste, ¿verdad? Nunca me lo imaginé. Y no sabes cómo me emociona y me conmueve. El coreógrafo ha sido muy generoso y me invita y me manda videitos y de los ensayos y eso. Y me vuelve loca cuando veo con un movimiento te genera una emoción tremenda. ¿Te imaginabas también que irías ahora sí que a representar a nuestro país a Brasil ya muy pronto? Nunca me lo imaginé, pero otro dato bonito. Yo fui a la escuela primaria de la Normal de Maestros, que me quedaba a una cuadra. Se llamaba República del Brasil. Y yo todos los lunes, después de la bandera, cantábamos el himno brasileño. El himno brasileño. Y a mí me emocionaba. Ya estabas decretada. Exacto. Y ya, entonces estoy muy emocionada, muy contenta. Y también habla de la universalidad de tu texto, ¿no? Sí. Es un texto muy local, pero que toca fibras muy universales y por eso está creciendo. Y ahora se nos va de embajadora. Bueno. Oye, mi Laura, te queremos. ¿Tienes redes? No sé. La cosa es que se pueden acercar. Dudaría de una intelectual que lo supiera. Pero busquen la oficial de mi querida Laura Esquivel. Qué honor tenerte aquí. Maestraza de maestrazas, de veras. Qué honor. No, para mí es de veras un placer. Qué maravilla. Muchas gracias. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
claman adoloridas con el odio en el cuello y en los ojos rasados. Y su penar no acaba, porque buscan y buscarán eternamente hasta dar con sus hijas, con sus hijos, aunque esto les lleve la vida entera. No normalicemos este lamento, desafiemos a la indiferencia, pongamos su dolor en nuestro dolor, porque todos y todas somos hijas e hijos. Porque todas y todos sabemos del calor de las manos de una madre. Y ahora estamos de nuevo con la maestra Rocío del Carmen Osorno Velázquez, investigadora en Migración, Género y Políticas Públicas, que hoy nos habla de las madres migrantes. Continuamos la charla, maestra. ¿Qué pasa con las condiciones laborales? ¿Normalmente son aún peores que las de los varones? Más bien sí hay una gran desigualdad a nivel salarial. Por lo regular, en diferentes mediciones, sobre todo en los ingresos, se observa que en el tema del envío de remesas, por lo regular ellas pueden enviar entre 100 y a lo máximo $300, aunque sí constantemente. Los hombres por lo regular tienden a enviar un poco más, ¿no? Incluso hasta $400, $500, pero esto sí tiene, digamos, un efecto directo en dónde están trabajando. Por ejemplo, generalmente van a estar trabajando en cuestiones de cuidados a personas, a niños, a personas enfermas, adultos mayores. Empleadas del hogar, por ejemplo. Y otras que tiene que ver con la limpieza, con la preparación de alimentos. Entonces esto también habla hasta qué punto se ha abierto el mercado laboral para las mujeres y cómo muchas veces se sigue reproduciendo roles que hemos tenido aprendidos, ¿no? Que generalmente las mujeres tienen que ver más con la cuestión de la parte reproductiva del hogar y por otro lado los hombres en la parte productiva como los proveedores, cuando realmente las mujeres también ya asumieron un rol muy importante como proveedoras del hogar, pero se les sigue encasillando un poco en esta cuestión de la atención a personas, por ejemplo, que lo que dicen como es ser para los otros. Y otro asunto, hay mujeres que llegan, se embarazan allá y prefieren enviar a los bebés a que los siga cuidando la abuela, por ejemplo, mandan dinero e hijos. Otros los llevan consigo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la pizca con esos niños a los que ya ponen a trabajar, pero no son empleados, no les pagan nada? Sí, ahí totalmente hay una violación de los derechos de los niños, niñas, porque realmente no hay un tema de situación de no defensa, digamos, al no laboral, a todo el respeto, a tener un ejercicio de su salud, sobre todo de su educación y de los cuidados. Aquí constantemente también hablamos de una cuestión de cómo muchas veces los cuidados también se trasladan a otras mujeres, como señalaban, ya sea a familiares o también en cuestión de la contratación a otras mujeres o también dentro de los mismos grupos de migrantes generalmente también hay personas, mujeres, que van a estar tratando de o van a trabajar para ser cuidadoras de algún determinado grupo de niños para poderlos acompañar o también en la preparación de determinados alimentos. O sea, van generando diferentes estrategias, pero sin duda el no atender muchas veces el interés superior del niño hace que también se transgredan varios de sus derechos dentro de estos cuidados. ¿Qué pasa cuando no había quien cuidar a los hijos y retornaban a los padres? ¿Quién los cuida? ¿El gobierno los mandan a lugares a donde cuidan niños sin padres? ¿Qué pasa ahí? Hay ahí toda una cuestión que también ha generado bastantes vacíos, no solo de información, sino también de quienes están atendiendo y muchas veces están bajo el cuidado del Estado, pero también tienen ciertas condicionantes a partir de la edad que tienen. Hay también límites con relación a quién poder o cómo vincular con la parte que es la protectora dentro del Estado, ya sea por ejemplo en el caso de México o de Centroamérica, y cómo establecer esta cuestión desde Estados Unidos, ¿no? De legitimar que de cierta forma ellos pueden ser los cuidadores. Hay una unidad de política migratoria, registro e identidad de personas. ¿Qué acciones se han emprendido a nivel regional para poderle brindar atención a las mujeres migrantes? ¿O realmente todo viene de la parte de asociaciones y organizaciones civiles? Bueno, en sí el tema de migración es tan complejo que requiere la participación no solo de una institución, ¿no? Sino requiere también una constante interacción entre distintos grupos, ¿no? Desde población, no solo tener como un eje fundamental las necesidades de las poblaciones migrantes de diferentes características, pero por otro lado también instituciones gubernamentales a nivel federal, a nivel estatal. Otra de las cuestiones que también podemos resaltar es el tema de los albergues, de organizaciones de la sociedad civil y diferentes instancias. Un elemento
clave creo que es también el marco normativo y jurídico que se tiene en México, precisamente para la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres. Por otro lado, también la ley para la atención de las mujeres libres de violencia. Toda esta cuestión hace como una pieza clave para que se pueda dar el camino para su atención. Sin embargo, sí es necesario trabajar, ¿no?, desde distintas aristas, desde la parte de la recomendación de política pública, que es algo que yo trabajo mucho, tiene que ver con elementos claros, entre ellos que nos faltan aún seguir desarrollando estadísticas más enfocadas al tema de género, a datos desagregados de hombres y mujeres, también otros grupos poblacionales que nos permitan entender cómo es un poco la realidad a nivel cuantitativa y a partir de eso tomar decisiones, generar indicadores que ayuden a los tomadores de decisiones. Otra de las cuestiones que también es importante es la necesidad de que las políticas tengan presupuestos, sobre todo en el tema de violencia, que tengan para la cuestión de la prevención, la atención, digamos el seguimiento también a los casos. O sea, es un elemento también esencial, ¿no? Y que son puntos como estratégicos, dar soporte a ciertos eventos, a ciertos diálogos. También hay una cooperación regional, entre ellos lo que es la Conferencia Regional de las Migraciones, donde participan más de 11 países, que incluso han desarrollado congresos para ver a la situación de las mujeres en movilidad y han visto la necesidad de buscar, ¿no?, aprender entre los diferentes estados qué tipo de buenas prácticas pueden reproducirse, dependiendo también de sus contextos. Otra de las cuestiones es también generar nuevas estrategias que promuevan la atención a distintos grupos poblacionales, porque si bien la migración muchas veces pensamos entre los que se van, los que se quedan o los que retornan, pues hay diferentes matices. Por ejemplo, están entre los que retornan aquellos que retornaron de forma voluntaria o que lo hicieron de forma forzada ante una deportación, o está también la cuestión de los inmigrantes que están llegando, por ejemplo, a México, o aquellos migrantes que están transitando pero que en un determinado momento deciden convertirse en inmigrantes. También surge la necesidad de atender, por ejemplo, lo que la investigadora Sakura habla acerca de las maternidades, no solo a la distancia, sino también aquellas que van en movimiento o en espera, ¿no? En espera de que sigan ciertos procesos, por ejemplo, dentro de lo que es la frontera norte. Qué clarificante. Y ojalá que no se le vea esto como un problema, sino como un fenómeno del ser humano, ¿no? Desde que existe el migrar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, maestra. Sus redes o dónde publica para que la podamos seguir. rocio.sorno@gmail.com. Ese es mi correo electrónico, que pueden contactarme sin ningún problema. Ahí es donde más estoy. Tiene usted muchas respuestas. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a la maestra Rocío del Carmen Osorno Velázquez, especialista en investigación de migración, género y políticas públicas. Qué amable, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias. Y continuamos en la Hora Nacional. La pandemia del COVID-19 nos obliga a mantenernos atentos mientras esa amenaza de contagio siga entre nosotros y nosotras, y más aún en el delicado caso de las mujeres embarazadas. Por ello, vamos a hablar de la atención a este segmento de la población. Hemos invitado al doctor Claudio Quinzaños Fresnedo, del área de alta especialidad del IMSS, para conversar al respecto. Bienvenido, muchas gracias Bienvenido, por doctor. estar con nosotros en la Hora Nacional. ¿Cuáles serían, sabiendo que la pandemia es uno de ellos, los problemas ginecobstétricos más frecuentes y con qué se van relacionando? Realmente, pues ahora con la pandemia se nos sumó un nuevo problema de salud al segmento de mujeres embarazadas. Nosotros veníamos batallando duramente contra las principales causas de muerte materna, que son la hemorragia y la preeclampsia. Sin embargo, ahora como primer lugar se sumó el coronavirus. ¿Y sigue la atención a mujeres embarazadas a través de la red de hospitales privados? ¿O cómo funciona esto, doctor? Sí, ese convenio realmente fue un convenio que se utilizó en los momentos de la mayor contagiosidad, cuando la reconversión hospitalaria estaba al máximo. Estábamos saturadas, claro. Sí, entonces ocupamos hospitales privados para atención de pacientes de bajo riesgo. Sin embargo, ahorita ya nos dio tregua la pandemia y ya estamos atendiendo a todas las mujeres embarazadas en nuestras instalaciones. Y en caso de que alguna mujer embarazada esté presentando los síntomas, aunque ya el número sea bajísimo, ¿a dónde tiene que acudir? Nosotros en el instituto invitamos a las mujeres embarazadas a acercarse a los servicios de obstetricia con los ginecólogos, para que primero podamos determinar si su problema tiene que ver con el embarazo o es puramente respiratorio, y en ese caso ya derivarlas al servicio más adecuado. Pero primero nos importa mucho descartar que lo del embarazo no esté alterado por el mismo coronavirus. ¿No deja secuelas si yo me quiero? Bueno, yo ya no, ¿verdad?
Si una mujer se quiere embarazar y padeció COVID, ¿puede dejar alguna secuela? No desde el punto de vista de la fertilidad, pero nos puede dejar las secuelas que nos está dejando a todas las personas, como respiratorias, neurológicas y demás, pero no en cuestiones de fertilidad, no se ha visto que afecte. ¿A partir de qué tiempo del embarazo ya es necesario estarse revisando y cada cuándo? Desde los primeros 3 meses de embarazo, dado que ese es el momento en el que mayores oportunidades tenemos para detectar los principales riesgos y llevar a cabo algunas medidas para prevenir las principales complicaciones. Y se recomienda que se tengan al menos 5 consultas a lo largo del embarazo, aunque preferiblemente si se pueden tener 8 es lo ideal. ¿Y cuántos kilos hay que subir, doctor? Deben de subir en promedio entre 9 y 11 kilos, pero sí es cierto, Fernanda, que si ya tienes exceso de peso, no debes de subir tanto o incluso nada. O al revés, si te falta mucho peso y estás incluso desnutrida, pues se recomendaría que subieras más. Yo conozco los dos extremos, ¿eh? Por eso el equilibrio, ¿verdad, doctor? Para nosotros es importantísimo que vaya uno a consulta desde antes, incluso de embarazarse, para conocer su estado de salud, de nutrición. Las personas que solo pueden ser atendidas por parteras, y recordemos que ya hay parteras hasta certificadas, que han compartido sus conocimientos con los doctores y los doctores con ellas. ¿Eso cuenta como que sí ya la revisaron? Si se tiene el recurso, pues la misma Organización Mundial de la Salud recomienda que se lleve a cabo con la tecnología. Acudir con una partera certificada o una partera profesional que se consideran personal que toma estudios técnicos para formarse es suficiente. Estamos entrando en el terreno del parto más natural, asistido por una gula. ¿Cómo le llamamos? La mayoría de la gente, Fernanda, lo conoce como parto humanizado. Para nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social lo llamamos la atención obstétrica amigable, donde todo un equipo de profesionales de la salud, incluidos enfermeras, médicos, dulas e incluso en su momento parteras, vamos a estar acompañando y apoyando a las mujeres durante su embarazo y en el parto. Yo desconocía que hubiera dulas en el IMSS. No las tenemos como parte de la plantilla, pero hay personal voluntario al que permitimos ingresar a nuestras instalaciones. ¡Qué bien! Es que antes no se permitía. ¿Qué se está logrando y qué se está cambiando con este, como usted dijo, parto amigable? Tenemos apenas 46 hospitales de los 196 que atienden a mujeres embarazadas que ya cuentan con salas de prelabor donde la mujer va a poder ser acompañada por su familiar en etapas iniciales del trabajo de parto. Y tenemos 2 hospitales de alta especialidad que cuentan también con este servicio. Nuestra meta es que a finales de este año ya se tenga este servicio, al menos en todos los estados de la República, en al menos un hospital, pero queremos ir transitando a esto, porque hay que cambiar un chip muy importante en toda la gente. ¿Y a usted le parece que es lo mismo, es tan bueno tener a un bebé con este parto amigable como una cesárea, si es necesaria? Es mucho mejor si se puede tener con este enfoque amigable, dado que la experiencia va a ser positiva, vamos a reducir complicaciones y vamos a mejorar en sí el estado de salud física y mental de la mamá y el bebé. Si se llega a requerir una cesárea, también tenemos maneras de ser amigables y eso es en lo que estamos trabajando en el instituto. ¡Qué bonito! Y sí queremos que si en la medida de los deseos de las mujeres, si ellas quieren estar acompañadas por sus familiares, por sus esposos, al menos en esta fase inicial lo vamos a hacer y más adelante caminar hacia poder tener cuartos de labor, parto y recuperación donde pueda suceder todo, como algunas personas conocen ya este Qué maravilla, concepto. Es parte de lo integral justamente. Culturalmente, ¿será que se nos ha enseñado a que es todo un trauma, doctor? Eso es un tema bien importante. Hemos descubierto en las instituciones que pese a llevar a cabo prácticas que no son tan adecuadas, la mujer siente que su experiencia fue satisfactoria y en realidad hemos descubierto que es porque eso es lo que esperamos, que sea traumante la experiencia y queremos acabar con eso. ¿Usted todavía atiende partos? Sí. ¿Le tocó alguna vez de plano así en poblados donde no había herramientas? Sí. Casi de cortar cordón a mordida. Sí, Fernanda, tuve la oportunidad de atender alrededor de 25 partos cuando era estudiante de medicina. Y fíjate qué bello, dice, tuve la oportunidad y no fue traumático. No, fue hermoso. ¿A usted le pareció fue hermoso? Y yo todavía atiendo partos, muchos. Es que claro, ese es un momento de placer y gozo. dolor. ¿Hay ayuda telefónica? ¿Hay apoyo? Pueden consultar información general sobre los distintos trimestres del embarazo, qué ejercicios pueden hacer en el embarazo, cómo pueden alimentarse, si pueden llevar a cabo actividad sexual, deporte, su higiene bucal y demás. Y ellas pueden incluso hasta ver información de su incapacidad. Todo esto en el micrositio de maternidad. ¿Cómo hacemos para no llegar con tanta antelación al hospital? Realmente para nosotros todo esto de la atención integral a la mujer embarazada no puede ir solito si no va con preparación para el nacimiento. Entonces estamos implementando cursos de preparación para el nacimiento en las unidades de primer, segundo y tercer nivel. Ay, eso es aplausos, ¿eh? Y eso pues les ayuda muchísimo a saber cómo
llegar, cómo presentarse al hospital, e incluso cuando estén acompañadas por algún familiar, ellos pues también van a poder ayudar y no solo estar presentes. Y también a detectar cuando ya es grave, cuando sí de veras tienes que ir, pero de inmediato. Sin escalas. Sí, y oiga, doctor, ¿cómo entramos a esto en micrositios? ¿Entramos a la página? Dentro de la página del IMSS viene un apartado que dice maternidad, le damos clic ahí y ahí entramos al micrositio. Apréndale, y aunque no estén inscritos al IMSS, ves para todo público y así nos van a dar una muy buena ayudada. Y eso nos ayuda muchísimo, que es creo que lo que más nos importa a nosotros, a empoderar a las mujeres y a las mujeres embarazadas para que ellas puedan también exigir vivir esta experiencia positiva, Fernanda. Muchas gracias, doctor, qué gusto, ¿eh? Muchas gracias, Fernanda. Muchas Gracias por su tiempo. Al doctor Claudio Quinzaños Fresnedo del área de alta especialidad del IMSS, muchas gracias. La hora nacional, el sonido que nos hermana. Sergio, tenemos una radioescucha mamá, pero yo creo que ella es la presidenta del Club de Admiradores de la Hora Nacional. María Dolores, Mariloli, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Mariloli, Gracias qué por el placer espacio. tenerte aquí. Y no se pierde un programa y además comentan todos. Así es, soy admiradora de la Hora Nacional. ¿A qué edad fuiste mamá, Mariloli? A los 25. Ah, bueno, estaba usted en su mero esplendor. Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, uno de 16 años y uno de 13. Y sin embargo, como pasa en muchas parejas, se separaron, tú y tu pareja. Nos separamos. Querían quedarse la guardia y custodia ambos. Sí, así es. ¿Qué haces? ¿Trabajas fuera de casa? ¿Trabajas en casa? Yo trabajo. Sentía yo volverme loca sin mis hijos. Entonces opté por estudiar una carrera de psicología. O sea, ¿estudiabas y trabajabas afuera de casa? Sí, y me dedico mucho también al deporte. ¿Ya trabajabas fuera de casa en ese momento o no yo siempre tenías he trabajado desde soltera. Perfecto. ¿No te preocupó de pronto el rompimiento? En algún momento sí me preocupó la economía porque doy pensión. ¿Cómo es saber que, bueno, ahí están los hijos, están con salud, no se te permite verlos, pero puedes seguir con tu vida? Mi objetivo ahorita soy yo y esperar a ver a mis hijos y dedicarme al 100% a ellos. Oye, ¿cuál ha sido tu recuerdo más bonito de ser mamá? Mi hijo Franco, una forma de cariño que tenía él era como jalarme el cabello y decirme, estás fea. Y eso era para mí como una demostración de amor. Y mi otro hijo siempre me ha dicho que soy la mejor mamá del mundo. Para mí fue muy doloroso el vivir sin ellos. ¿Tienes la esperanza de que todo esto se componga y por el bien mayor del menor? La fe en Dios no la pierdo y sí tengo la esperanza de volver a convivir con ellos. Cuando te embarazaste, ¿qué sentiste? ¿Miedo, gusto? Siempre me dio mucho gusto. A mí me gustaba verme con mi estómago y usar ropa de maternidad. Siempre me gustó mucho presumir mi maternidad de ambos. Como madre, sin tener presentes a tus hijos, ¿cuántas madres no habrá así en este instante? Y en situaciones incluso más trágicas. ¿Tú qué le dirías a todas estas madres? Que abracen a sus hijos con el alma, aunque físicamente no los tengan. Ellos van a recibir ese abrazo, pero siempre se vuelven a reencontrar ellas, personalmente y profesionalmente. Hay una vida también que pueden reencontrarse. ¿Qué mamá van a conocer ahora estos niños cuando regresen contigo? Porque ahora eres diferente. Sí, completamente. Encontré el sentido de la vida nuevamente, pero principalmente me amo yo y los espero a ellos para seguirlos amando y demostrarles lo que siempre les demostré desde bebés. Qué importante, ese es el mejor regalo que les vas a dar. Qué hermoso. Que te ames a ti misma. Sí. Muchas gracias, Mariloli. Nuestros mejores deseos. Gracias a ustedes por este espacio. Es tu espacio, Mariloli. Muchas gracias. Y el de todo México, porque allá donde oyen la Hora Nacional. Ahí está México. Sergio, amigos, y tenemos ganadores y ganadoras de ese paquete de libros tan bonito que nos obsequió CONAFE. Y fueron nuestros radioescuchas: Alejandro Silva, Rocío Neria Aguirre, Guadalupe Ortiz García, Mestli Valentina Asensio Rodríguez, Lisa Zul, Dulce Coatzil,
A través de este sonido que nos hermana, enviamos un saludo y un abrazo a todas las madres de México, que son el faro al que las hijas e hijos siempre volvemos. Saludamos también a las madres ausentes, las que ya no están físicamente, pero que viven en la memoria y en las acciones de las hijas e hijos que formaron. Abracemos a nuestras mujeres, a nuestras madres, hoy que tanto necesitamos su enseñanza y firmeza. Dediquemos un pensamiento que les honre en la conciencia personal de cada hija y de cada hijo. Revalidemos el compromiso para escuchar y escucharnos el próximo domingo, con nuevos temas, nuevas perspectivas y nuevas reflexiones conjuntas en esta, su Hora Nacional. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.